Dios los bendiga a todos. Bueno, espero que puedan compartir este video, que sé que va a ser de bendición para muchos. Bueno, les voy a contar un proceso duro, difícil que vivimos como familia, y se los voy a contar porque en ese proceso Dios me decía: te estoy prometiendo vivir esto para que tú le cuentes a aquellos que están pasando lo mismo que vos. Y bueno, es así. Nosotros el 3 de diciembre perdimos a nuestro hijo de 19 años. Él le vino una enfermedad, le salió un tumor en su cerebro y no llegó ni a los 3 meses. Fue algo totalmente duro. Quedamos fue como un balde de agua fría para nosotros, para nuestra familia. Realmente un muchacho sano, que nunca había sufrido nada, ni dolor de cabeza, nada. De repente le salió esa enfermedad, se detectó esa enfermedad y fue todo rapidísimo. Y en ese proceso, el primer día que yo lo acompañé a hacer la tomografía, me acuerdo que habían jóvenes que estaban fumando, que se estaban drogando, y yo los miraba y miraba a mi hijo y decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué él, que es sano? ¿Por qué, Señor? Empecé a juzgar y empecé a criticar, como a veces muchos solemos hacer, ¿no? Y en ese momento Dios me decía: no seas malo, ellos no me tienen, no me conocen, agradecé que tu hijo me conoce, yo los amo, me decía. Fue tremendo en ese momento, ¿no? Y bueno, después pasó todo. Él se hizo la radioterapia, tuvo 27 sesiones, donde realmente en vez de mejorar fue peor, parece. Después estuvo 20 días internado en el hospital, que ahí estuvimos con él, y esos 20 días fueron durísimos, porque el primer día que él entró, él decía: papá, tengo miedo, me voy a morir. Y ahí yo le leía la Biblia, le decía, le recitaba palabras de la Biblia, le decía que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, y el que muera no morirá más, tendrá vida eterna. Esas cosas le decía, ¿no? Y él me decía: amén, papá. Y de repente le preguntábamos: ¿con quién estás, David? Él me decía: con Jesús. Fue realmente muy duro como familia, donde fuimos muy golpeados, porque así como vimos la mano de Dios, también vimos al enemigo moverse en muchas áreas. Pero ¿a qué voy con esto? A contar esto. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando estaba en el hospital, Dios me hablaba clarito y me decía: vos vas a contar esto, porque hay mucho pueblo herido, hay mucho pueblo que se ha alejado de mí por pensar que yo no los escuché, por pensar que yo no los escuché a ellos, no les hice un milagro. Y déjame decirte algo: Jesús entregó su vida por todos nosotros, y el milagro más grande de Jesús es rescatar nuestra alma. Rescatar nuestra alma. Hemos predicado muchas veces de milagros, de sanidades, de milagros económicos, de milagros físicos, que Dios lo puede hacer, que Jesús lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero si no lo hace, no deja de ser Dios, no deja de ser Dios. Jesús, el milagro más grande es rescatar nuestra alma. Y Jesús me mostraba en el proceso de mi hijo que mi señora cantaba, mi señora le adoraba y lloraba buscando de Dios. Pedíamos un milagro constantemente para mi hijo, pero Dios dijo que no. Dios dijo que no. Y a veces tenemos que aceptar el no de Dios, aunque duela, porque Él sabe el porqué de las cosas, Él sabe el porqué de todo. Pero tristemente hay mucho pueblo herido. ¿Por qué? Porque piensa que Dios no lo escuchó, piensa que Dios no le respondió sus oraciones, y no es así. Dios vino a rescatar nuestra alma, porque nuestra alma es eterna. Todo en este mundo pasará, todo, milagros físicos, milagros económicos, todo va a pasar en este mundo, pero tu alma es eterna, y eso es lo que vino a rescatar Dios, eso es lo que vino a rescatar Jesús. Por eso entregó su vida por tu alma, por mi alma, por el alma de todos nosotros. Es lo que Él vino a rescatar realmente. Hermano, sé que es difícil perder a un ser querido, a una persona que amamos. Me tocó
con mi hijo, y me cuesta hacer este video, me cuesta, pero lo hago por obediencia a Dios, porque Él me dijo en el hospital, vos vas a hablar de esto, porque hay personas heridas a causa de lo que han vivido, pensando que yo no los escuché, y yo sí los escuché, y yo sí estuve con ellos en ese momento. Dios sí estuvo contigo en ese momento duro, Dios sí estuvo contigo cuando se te caían las lágrimas, cuando le pedías, cuando le clamabas. Dios sí estuvo contigo, cuidándote en todo momento, porque Jesús vino por nuestras almas, por nuestra alma. Mira, a mí me pasó en ese momento en el hospital de sentirme solo con mi esposa, porque ni siquiera un mensaje de una persona. No, o sea, habían personas que estaban en contacto con nosotros, pero supuestamente aquellos que tienen que estar con nosotros, supuestamente aquellos maduros en lo espiritual, no estaban, ni siquiera un mensaje, ni siquiera cómo están, cómo está tu hijo, ni siquiera nada. Y no estoy diciendo esto porque tenga rencor ni nada, no, estoy diciendo esto para que aquellas personas que dicen ser del Evangelio, que aprendan que el Evangelio es un servicio, el Evangelio es ser un servidor, el Evangelio es darlo todo, el Evangelio es más de lo que vas a perder, lo que vas a ganar. Entonces tú tienes que, cuando tú dices, yo soy un servidor de Cristo, yo soy un evangélico, yo sirvo a Cristo, bueno, tú tienes que demostrar a Cristo, vivir a Cristo realmente. Si tienes que ir a los hospitales, ve a los hospitales a visitar. Aunque, no, pero hoy es mi libre, yo quiero estar con mi familia, ve a aquel hermanito que te necesita. Sé como Aarón y Ur a levantar los brazos de aquellos hermanos que te necesitan. Mira, a nosotros nos pasó que estuvimos solos, nos pasó que no nos mandaban ni un mensaje. Y en un momento me sentí solo, en un momento me sentí triste, y Jesús me decía, tranquilo. Yo en Getsemaní también me sentí solo. Mis amigos salieron corriendo, un amigo mío me negó, un amigo mío me traicionó, yo estuve solo, me sentí solo en ese momento. Hasta llegué a decir, Padre, ¿por qué me abandonaste? Mira, Jesús sabe por lo que tú has pasado, Jesús sabe por lo que tú estás pasando, Jesús sabe si tú dudas, si no dudas y por qué lo haces. Él no te juzga ni te cuestiona. El hombre lo puede hacer, pero Él no. El hombre lo puede hacer, pero Él no. Hermano, nos tocó vivir ese proceso muy duro con nuestro hijo. Pero en ese momento, en ese proceso, Él me decía, mira, yo vine por el alma de tu hijo. Yo lo vengo a salvar su alma. Y hay una promesa para todos nosotros, hermano. Hay una promesa que dice que lo vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Pero el tema es este, hermano, como tú vives, porque lo salvo, siempre salvo, no existe. Tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Y si yo digo ser cristiano, no solo lo bueno, sino lo malo también. Y a veces tenemos que aceptar los no de Dios y seguir para adelante. Espero que este video te sirva, espero que estas palabras te sirvan para decirte que muchos te pueden dar la espalda, que muchos pueden juzgar tu fe en momentos fuertes de tu vida. Pero Jesús sí sabe lo que tú estás viendo. Jesús no te juzga ni te da la espalda. A veces parece Dios que está haciendo un silencio. Pero déjame decirte que en ese silencio Él está contigo. En ese silencio Él está ahí contigo, tomando de tu mano. Aunque tú no lo sientas, Él está ahí contigo, tomando de tu mano. Él está contigo, porque así estuvo Jesús con nosotros en ese hospital. Fue duro, hermano. Fue duro. Oramos, llorábamos, clamábamos. Y veíamos cómo poco a poco nuestro hijo se apagaba. Fue duro, hermano. Fue duro. Pero le doy gracias a Dios que Él rescató su alma. Le doy gracias a Dios que lo voy a volver a ver. Le doy gracias a Dios porque Él en ese momento duro, Él me decía, sabes, te estoy haciendo vivir esto porque hay pueblo herido. Y tú le vas a ir a hablar a ese pueblo herido. Para que se reconcilie conmigo. Porque hay palabras que han venido supuestamente de mi parte, pero no fueron de mi parte, dice el Señor.
Porque hay personas que enseguida se levantan a juzgar tu fe. Hay personas que enseguida se levantan a criticarte. Ah, que dudaste, tienes poca fe. Y no es así. Dios te quiere decir, no es así, yo estoy contigo. A veces hay cosas que no comprendes, dices, oh, ¿por qué perdí a este? ¿Por qué perdí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios le salvó su alma, Dios rescató su alma, hermano. Levántate, tú que estás ahí dolido, caído, levántate, levántate. Y te doy un consejo, en los momentos duros, te doy un consejo. Cuando vengan pensamientos a tu mente de tristeza y soledad, busca de la palabra de Dios, empieza a leer la Biblia, empieza a orar y a buscar adoraciones para estar en su presencia. Busca estar en la presencia de Dios, porque el único que da una paz que sobrepasa cualquier sentimiento es Dios. Pero ojo, ojo con las canciones que escuchas, porque a veces hay canciones cristianas, y yo no estoy diciendo que estén mal las canciones, sino que hay momentos para todo, y a veces hay canciones que te llevan a deprimirte más. Entonces cuando estés en momento de tristeza, de depresión, busca algo que te levante, que te anime. Ten cuidado lo que escuchas, con qué te juntas, ten cuidado. Dios te bendiga mucho. Sé que hay cosas que no son fáciles, sé que hay cosas que duelen, pero nosotros somos siervos de Cristo, somos guerreros, soldados. Mira, yo en los momentos que mi hijo estuvo en el hospital, yo no era un padre, yo era un soldado al lado de mi hijo. Lloraba y clamaba por él, clamaba por su alma. Le decía, acá, Señor, te entrego a mi hijo, te entrego su presencia, haz lo que quieras con él. Yo sé que tú puedes salvarlo, Señor, pero si no lo haces, no deja de ser Dios, Padre, porque yo sé que algo más grande tienes preparado. Yo era un soldado ahí que clamaba por mi hijo. Yo y mi esposa estábamos al pie de guerra ahí. Tenemos que darle palo al que se lo merece, que es el enemigo. Levántate, hermano, levántate, levántate, evangeliza, habla de la presencia de Cristo. Esto no es solo estar en cuatro paredes, hermano. Está bien ir a la iglesia, claro que está bien, debemos ir a la iglesia. Pero no solo en cuatro paredes, hermano, afuera hay necesidad, afuera hay gente que se está muriendo sin Cristo, afuera hay gente que está mal sin Cristo. Y Dios me mostraba, me decía, mira, tu hijo me tiene a mí, sé agradecido porque tu hijo me tiene a mí, tu hijo me tiene a mí, sé agradecido, pero ahí afuera hay gente que no me tiene, me necesitan. Y yo le dije, Señor, perdóname, Padre, porque llegué a cuestionar a Dios. Le dije, Señor, perdóname. Hermano, espero que te sirva este video, que lo puedas compartir, porque sé que le va a ser de gran bendición a otras personas. Levántate, es un tiempo de levantarse, es un tiempo de guerrear, es un tiempo de rescatar almas. Hay muchos que se están perdiendo sin Cristo, hermano. Y hay una promesa para todos nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús, que nos vamos a volver a juntar para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Levántate, hermano. Dios te bendiga. Fuerza arriba. Un abrazo grande.